Ok, entonces a mí me gusta trabajar con procesos. Entonces, como hoy ya vamos a integrar ya como ya más profundidad. El periodo pasado conectamos con MongoDB y hicimos las cosas más básicas, que era un CRUD, agregar, eliminar, actualizar y seleccionar uno y seleccionar varios. Eso fue lo que hicimos con el elemento anterior. Ahora ya le vamos a agregar un poquito más de lógica. Con todo lo que nosotros sabemos ya podemos hacer queries un poquito más avanzados, podemos extraer información bien específica, no solamente traer el listado y uno específico, sino que ya poder ir diseñando consultas más avanzadas, y eso es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Toda esta semana vamos a trabajar con dos entidades. Primero vamos a ir trabajando con la entidad de la empresa para saber qué empresa es y a qué análisis de FODA se están haciendo esa empresa. Recuerden que teníamos un diagrama por aquí, que es el que estoy buscando ahorita para abrir y poderles compartir. Vamos a ver. Ok, dentro de este está el análisis de las tablas que ocupamos. Diga. Ajá. No, el push es un método específico para arreglos. Para arreglos, o sea, si a usted define un atributo y un valor y lo tiene como un objeto dentro de un push, el push lo que va a decirle es: este atributo va a ser un arreglo y le vamos a adjuntar este elemento nuevo. Entonces, el push es una función específicamente para trabajar con arreglos. Si lo que usted quiere hacer es concatenar texto, hay otras formas. No es tan simple. No es, o sea, sí hay funciones, sí hay formas de hacerlo con, se le llaman nomenclatura de proyecciones, que se pueden utilizar internamente para hacer referencia al mismo valor, pero no está dentro del contexto de esta clase. Eso podríamos discutirlo en otro momento. Ok, entonces, continuando aquí, si pueden observar, aquí está la estructura de datos que vamos a estar siguiendo. Prácticamente es un esquema, que la idea de MongoDB es no tener algo tan rígido, sino que permitirnos esquemas más flexibles, pero sí tener una idea adecuada de lo que vamos a estar incorporando. Solo permítanme un segundito. Ok, entonces, continuando nuevamente, se me está poniendo un lag aquí. Sí. Ok, entonces tenemos ese Business Entity, tenemos el SWOT Summary, que es por así un resumen. Tenemos los SWOT Entries, que en sí los SWOT Entries son, por así decirlo, Entity, perdón, sería el análisis como tal, y el SWOT Entry sería todo lo que trabajaría con esta entidad, o sea, cada uno de los análisis. Aquí se miran unos contadores, se miran algunos elementos. Entonces toda esta operación de SWOT Entity y SWOT Entry lo vamos a manejar como una sola entidad, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a trabajar en este momento. Dos tablas distintas, una sola entidad. Vamos a trabajar primero con lo básico, que sería crear las interfaces para eso. Esa interfaz la vamos a dejar siempre sobre la misma. SWOT es en inglés, entonces vamos a ponerlo en español. Se llaman FODA. Y ahí vamos a incluir el iFODA para la entidad. Y en ese mismo de iFODA vamos a tener los dos elementos, porque son compuestos. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Ok, vamos a exportar IFODA como tal, el análisis. Y también vamos a exportar vamos a poner entry. ¿Alguien me puede decir qué significa entry? En español, la traducción completa es directa, es entrada. Entonces aquí prácticamente lo que hacemos referencia es de que esta entrada es parte del FODA como tal. Entonces para irlos armando, voy a poner las pantallas uno a un lado al otro para que tengamos el diagramita ahí al lado y poder ver ambas. Voy a ocultar este para que no moleste. Ok, ahí lo vemos bien los dos. Entonces vamos a trabajar con este ahorita, el entity. El object ID es un ID. Vamos a ponerle con signo de interrogación. Vamos a ver, acuérdenme qué significaba el signo de interrogación. Que no es obligatoria la implementación. Gracias. Y este tipo de estructura, el object ID y el string, la barrita, ¿qué significa? Vamos a ver, ¿alguien más me puede decir qué significa la barrita? Ok, en el término técnico se le conoce como unión. ¿Ok? Cuando tengo la unión es que puedo tener objeto ID o un string como valor de este elemento. ¿Ok? Para esta barrita así, solita, en la interfase se le conoce como union, uniones. ¿De acuerdo? Listo. Luego dice que tenemos un name, nombre. Este es un string, eso sí lo vamos a dejar obligatorio. El owner, si se fijan, es un object ID rep. Entonces aquí vamos a hacer una cosa bien interesante. Como no quiero tener que ir a la tabla de usuarios para saber quién es el dueño, sino que el mismo documento ya me debe demostrar quién es el dueño como tal, necesito la referencia, que sería el ID siempre, que ese sería un object ID. Aquí no hay para dónde, o sí está. Y necesitamos un name que sería del usuario. Este sería un string. Bueno, pongámosle mejor usuario. Y si queremos completarlo un poquito más, damos el correo también. O sea, esta estructura va a estar en una tabla, en una estructura de usuarios por sí sola, pero para evitar estar haciendo dos consultas, sino que en una sola consulta obtenga todo el dato, voy a tener el correo ahí. ¿Capich? ¿Se entiende? Ok, esta es una estructura de un subdocumento. Después me dice Business ID, o sea, la empresa. El mismo esquema. Aquí solo vamos a poner los dos. Object ID. Y en empresas tenemos nombre, ¿verdad? Nombre. String. Ok, entonces tenemos empresa. Ahora entry counts. Esa sería la cantidad de entradas que hay. Es un acumulador, simplemente. Entonces vamos a poner
entradas. Vamos a definir number. Vamos a ver, tenemos ahorita observaciones, que es un texto. Esta la podemos dejar. No, la observación es mandatoria en este. No, en este no, en las entradas sí. Tenemos el spot count. Ese es de strength o fortaleza. Entonces vamos a ponerle F, cantidad, number. Después sigue weakness, debilidad, cantidad, number. Tenemos oportunidades. Y tenemos threats, amenazas. Ok, como estos elementos son algo complejos, a mí me gusta. Esta es decisión mía, esto es, por así decirlo, eh, práctica que normalmente hago. Y es de que yo necesito tener de esta estructura un objeto con los valores predefinidos, por así decirlo, un estándar. ¿Cómo hago ese estándar? Pues Visual Studio con TypeScript es bien fabuloso, entonces yo hago un export constant y nombramos default poda y le defino como y poda y le hacemos un igual a un objeto vacío. Y mira qué interesante, al marcármelo como un error porque no cumple con todo eso, yo espero un ratito, me va a decir, hey, hacen falta todas las entradas, esperemos que cargue los quick fixes. Cuando sale el quick fix me dice que para no estar haciéndolo uno por uno, ay, me salió el de y el último, add missing properties, agregar las propiedades faltantes de la interfase. Y ella me crea una estructura vacía. ¿Ok? Entonces, de esa forma, yo puedo asegurarme de que yo tengo con esta constante una estructura ya llena de datos. Aquí nos hace falta algunos datos de, por así decirlo, de auditoría. Pero no quiero estar metiendo esos datos de auditoría uno por uno. ¿Qué podríamos hacer aquí? Ustedes comenten. Los datos de auditoría sería cuándo fue creado y cuándo fue actualizado, más que todo. Y son fechas. Y son obligatorias. ¿Cómo lo pondríamos? Ok, dentro de los modelos vamos a agregar uno directamente en el modelo y vamos a ponerle hay auditable. Y en ese y auditable vamos a exportar una interfaz. Y le definimos created at de tipo date y updated at de tipo date. Entonces, ¿cómo se lo agregamos a cada uno de estos? Pues en la interfaz
además del import ID, vamos a hacer un import de y auditable from y auditable. Y al iFoda le vamos a hacer un extends y auditable. Solo con eso, ahora este de aquí me está volviendo a tirar un error. Me dice que hace falta el created at y el updated at. ¿Ok? Y así no tengo que estar escribiendo uno por uno otra vez esos elementos de la auditoría. Y prácticamente con eso yo le puedo agregar a todos los elementos exactamente el mismo. Ahora nos faltaría uno más. ¿Qué nos faltaría dentro de lo auditable? ¿Qué además necesito para hacer que un sistema sea totalmente auditable? Es más o menos un constructor, es simplemente una definición de cómo debe de ser el objeto. Entonces, eso ayuda a poder encontrar que las mutaciones del objeto no se den por dedazos. Por ejemplo, yo tuve un serio problema la vez pasada. Hicimos un programa no con TypeScript, sino que con JavaScript. Teníamos un objeto por default, pero vino la persona que estaba desarrollándolo y se le fue el pájaro y escribió la propiedad con mayúscula, y en el esquema de la base de datos se supone que debería estar en minúscula. Entonces, todo entraba bien, todo funcionaba bien bonito, se estaban guardando los datos, pero a la hora de hacer la consulta y la vista no nos devolvía ese campo. Y no nos devolvía ese campo porque se guardó ese campo con una minúscula cuando debió haber sido una mayúscula, o al revés, una mayúscula cuando debió haber sido una minúscula. Entonces había inconsistencia en los nombres de la llave y de los esquemas. Entonces ahí todo el mundo dijeron, tiremos esto a TypeScript para evitar ese tipo de situaciones, para encontrarlo antes. ¿Ok? Y es algo común. Por ejemplo, es común que yo haga esto. Y en JavaScript me lo permite. Y es correcto, funciona. Lo único es que la variable no es la misma a la que se estaba esperando, que es created a con A mayúscula. ¿Queda claro ahí? Ok, fabuloso. Entonces, ahí tenemos el auditable. Perfecto. Si yo quiero agregar más elementos al auditable, pues le agrego el auditable y automáticamente a todos los que extiendan sobre auditable van a heredar ese campo adicional. Y eso es algo súper. Ok, entonces sigamos. Tenemos el created at, el updated at, y prácticamente tenemos nuestro entrada de FODA completo. Creemos ahora el modelo como tal. FODA.ts. Ok, vamos a importar lo básico. ¿Se acuerdan que teníamos una estructura que es el iDataAccessObject? Entonces importemos eso. Realmente no, no es este. El que ocupamos es el DAObase. Import Mongo DAObase from
Nos tiramos a DAO. Y pongo DAO. Entonces hacemos un export class poda extends Mongo DAO base. Diga. Ok, permítame un segundo. Ok, entonces aquí tenemos FODA, tenemos DAO. Me dice de que el genérico le hace falta algunas cosas. Vamos a entonces a crear lo que nos pide que creemos. Me dice que hace falta un tipo. Ok, entonces aquí le mandamos el tipo. Y sería iFoda. Y de ahí no ocupamos más nada. Recuerden de que con eso teníamos todo. Podemos comparar con el de empresas. Tal vez el super para hacer algo, pero eso ya lo tiene el constructor internamente. Aquí seguimos la nomenclatura empresas DAO, entonces voy a seguir esa misma. Aquí hizo esto, entonces vamos a crear el constructor para usar el super. Aquí le vamos a cambiar a FODA, a colección. Y vamos a agregar el IDB connection, cortarlo. Ok, y con eso tenemos. Ahora, hay ciertas situaciones que ocupamos y vamos a sobreescribir un poco porque necesitamos evitar de que esta clase, por ejemplo, haga un insertado sin tener acceso a la entidad que queremos específicamente. Entonces, si queremos guardar un FODA como tal, entonces vamos a sobreescribir y podemos poner public. Teníamos insert. Tenemos create. Create. Y en este caso mandaba la interfaz, sería el iFoda, que es lo que ocupamos. Entonces, FODA de tipo iFoda. Entonces, antes de verificar eso, aquí podemos hacer las validaciones internas de la base de datos. Uno, necesitamos ver si podemos obtener la FODA y tenemos que verificar que tenga el Business ID correcto y el Owner correcto. ¿Cómo lo hacemos? Ahorita vamos a hacer el Business ID porque tenemos acceso al Business ID. Entonces, además de la conexión IDB Connection, ocupamos que nos inyecten aquí la parte de el DAO de empresas. Entonces vamos a ponerle la empresa. Sería un tipo empresas DAO. ¿De dónde sacamos esa empresas DAO? Que es una clase. Ok, vamos a incorporar la empresa DAO.
Hagámoslo directamente como un I data access object. Ok, de esa forma ponemos aquí private empresa DAO. Y después del super, tenemos que this.empresas DAO. Empresa DAO. Ok, a esto dentro del constructor, el enviarle un objeto a través de una interfaz y que este sea un DAO correcto, que nosotros ya tenemos la empresa DAO implementado, se le conoce como inyección de dependencias. Le vamos a inyectar cuál va a ser el que va a manejar el objeto de la empresa para poderlo manipular en un mismo lugar. ¿Por qué lo queremos manipular? Ok, vamos a extraer algunas cositas aquí como constant. Posiblemente venga un object ID o venga un string en el FODA. Entonces vamos a extraer el de este valor. Necesitamos de empresa. Necesitamos sacar el valor ID. Y podemos hacer una validación utilizando Object ID, que este viene de MongoDB. ¿Okay? Object ID tiene una función llamada isValid, que me permite validar si el objeto que yo estoy extrayendo es un objeto válido. Entonces, si es válido, empresa, oh, perdón, tengo que ponerle que es parte de. La empresa es un objeto y de ese objeto yo quiero extraer solamente el ID. Entonces ahí está el Object ID. Entonces, si no es válido, ahí nomás tiramos excepción. Si es válido, el error es con E mayúscula. Entonces aquí ya podemos decirle, hey, bueno, ni siquiera si es válido, sino que ya de un solo. Vamos a extraer empresa. Y allá vamos a regresar. Va a ser igual a this.empresa DAO. Ahora, como ahora vamos a estar utilizando este DAO, necesitamos cumplir con ciertas promesas. Entonces vamos a ponerle que es una sync. Y vamos a ponerle una wait. Y vamos a buscar find by ID. Y el find by ID me pide
Me olvidó. Un string. Y porque tenemos el object ID. Esperamos que lo devuelva esa empresa. Entonces ahora vamos a trabajar. Y vamos a extraer de la foda que viene todos los datos. Y vamos a extraer de la empresa que viene datos específicos de la empresa. Entonces, ¿qué queremos de datos específicos de la empresa? En este caso, solamente el ID, que viene como un object ID, y ocupo el nombre. Entonces definimos que va a ser, aquí lo vamos a no, new foda punto empresa va a ser igual a ID, dos puntos, guión bajo ID, que viene de la empresa, y el otro es el nombre, ¿verdad? Nombre. Ok. Entonces ahora, ya sabiendo de que tenemos la estructura y por lo menos la empresa la tenemos correcto, ya hicimos una validación. Le demos new foda. Le falta new foda punto created at new date y new. Y veamos created at, updated at, y vamos a usar super punto create y ocupamos el new entity, que sería new foda. Ok, en objetivo lo que quiero mostrarles aquí es que podemos sobreescribir una función ya existente con create fora y aplicarle los valores por defecto y valores que podrían trabajar. Así, como esto es dato, puramente dato, no hay lógica de negocio aquí metido, esto nos hace mantener la consistencia del dato en que cualquier foda o entrada de foda nueva que nosotros estamos incorporando va a tener el valor por completo.
Ahora, nos hace falta algo. Necesito que esta foda también tenga los valores predeterminados, los ceros, los otros valores que no están. Nos faltaría el user también para incorporarlo, que no lo tenemos en este momento. Entonces, para hacer eso vamos a importar también nuestro default, que está en la parte del FODA. Entonces sería un default FODA. Entonces, para destruirlo antes, hacemos primero del default FODA y FODA. Entonces, de esa forma, yo tengo los valores definidos y sobrescribo los valores que me vienen en la parte superior. Y después solamente me aseguro que la empresa venga con el nombre correcto, no que le ponga un ID y tenga otro nombre inadecuado, sino que automáticamente ya tenga el nombre correcto y la actualización de las fechas como tal. Y después lo mandamos a crear. Y eso sería todo para poder crear esta instrucción de la base. ¿Pregunta hasta aquí? ¿En dónde? Meterlos dentro del create, dentro de los parámetros de entrada, dentro de un FODA. Aquí, a ver si se podría. Se podría hacer lo siguiente. Pero tendría que crear empresa, puntos y el mismo concepto, _id y nombre. Y es válido. Para no tener que reasignarlo, sino que en la misma constante. Sí es válido. Inclusive el created add y el deleted add también lo puede agregar ahí. Entonces, pongámoslo hacia abajo para que se entienda mejor. Entonces aquí podemos poner otra coma y hacer el objeto de created at como un new date y updated at como new date. Perfectamente se puede hacer ese destructor. Y los 3 puntos. Si no, no nos ayuda mucho. Así lo mencionaba, estimado. No, no hay ningún problema. Solo es de tener cuidado de que lo que se va a sobreescribir, o sea, lo que yo voy a reemplazar desde el principio, tiene que ir de último. Entonces, todo lo que está en FODA reemplaza lo que está en default FODA. Todo lo que está en empresa aquí reemplaza lo que está en empresa dentro del FODA, dentro del default FODA. Y este created add y updated add va a reemplazar estos atributos dentro del objeto. ¿Ok? Es como una cascadita. Vamos a spelling. No me salga. Ok, entonces, ¿dónde lo vamos a meter? ¿Cuál va a ser nuestro manejador? Ok, ya tenemos una librería de empresas, tenemos una librería mal en los libs. Tenemos empresas. Ok, que ahí recibe un Data Access Object. Ahí lo establece.
tenemos los datos. Entonces vamos a crear uno de la parte de fodas. Foda.ts. Solo que aquí vamos a cambiarle el nombre. Y le cambiamos a Foda DAO. Y aquí en Foda vamos a la arroba. ¿Sí? Vamos a crear el Data Access Object también, que lo ocupamos. Y también ocupamos el de empresas. Realmente no lo ocupamos. Ocupamos el export class Foda. Uy, ya se nos fue el tiempo. Lo vamos a poner constructor. En caso va a ser, vamos, el de Foda, que es un iData Access Object, y ocupamos empresas. Empresa Access Object. Y lo asignamos. This punto. Vamos a ocupar. Ok, y con eso tenemos ya la estructura base. Esto se los voy a subir. Terminamos el día de hoy con esto. Mañana ya lo vamos a aprovechar. Vamos a hacer un handle para manejar esta parte de la empresa y crear uno nuevo, que sería el agregar uno solamente. Y con eso vamos a tener para poder trabajar.